optimizar los tratamientos adyuvantes y en caso de alcanzar la respuesta patológica completa, se correlacionaría con un aumento de la supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global en algunos inmunofenotipos. Este tratamiento inicialmente se describió con el protocolo NSABP-B18, en el cual se proponía la utilización de AC previamente a la cirugía, sin observar cambios en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad ni supervivencia global. Posteriormente, en el protocolo NSABP-B27 se propone el agregado de taxanos también preoperatorios, alcanzando resultados similares. Lo que sí, y citando el metaanálisis de la doctora Cortázar, se observó que en los casos en los que sí se alcanzaba la respuesta patológica completa, había un beneficio en cuanto a supervivencia global libre de enfermedad. En cuanto a los objetivos de nuestro trabajo, fue el objetivo principal evaluar la variación del perfil inmunohistoquímico entre la punción biopsia pre-neoadjuvancia y la biopsia quirúrgica post-neoadjuvancia. Como objetivos secundarios nos propusimos analizar la tasa de respuesta patológica completa según el inmunofenotipo tumoral, analizar si las variaciones en los biomarcadores impactaron en el inmunofenotipo y evaluar si esto llevó a cambios en el tratamiento adyuvante. Para esto realizamos un estudio retrospectivo descriptivo sobre las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que realizaron tratamiento neoadyuvante en el hospital en el periodo comprendido entre enero de 2009 y junio de 2019. Las variables estudiadas fueron edad del diagnóstico, tipo histológico, estadificación clínica, perfil inmunohistoquímico pre-neoadjuvancia, perfil inmunohistoquímico post-neoadjuvancia, estadificación patológica post-neoadjuvancia, tratamiento adyuvante y la presencia o no de respuesta patológica completa. Las variables cualitativas se describen como porcentajes, las cuantitativas como mediana y rango, y las frecuencias de modificación del perfil inmunohistoquímico se describieron utilizando el test de McNemar. Se consideró un valor de P menor a 0,05 como estadísticamente significativo. En el estudio incluimos 127 pacientes con una edad media de 49 años, con un rango de 24 a 77 años. El 41,7% de los pacientes eran T2 al diagnóstico, y el 54,3% tenía la axila clínicamente positiva. El estadio al diagnóstico más frecuente fue el 3A, con un 29% de los casos. Los biomarcadores al diagnóstico, los receptores de estrógeno eran positivos en el 73,2% de los casos. Los receptores de progesterona eran positivos en el 54,3%, y el ER2 fue positivo en el 32,3% de los casos. Según la expresión de estos biomarcadores, los inmunofenotipos quedaron constituidos de la siguiente manera, siendo el más frecuente los receptores hormonales positivos ER2 negativo en un 55% de los casos. En cuanto al tratamiento neoadyuvante más frecuentemente utilizado fue AC/4 y paclitaxel por 12 en un 63,8% de los casos. Si lo dividimos por inmunofenotipo, los receptores hormonales positivos ER2 negativo recibieron este tratamiento en el 92,9% de los casos, los triple negativos también en un 87,4% de los casos, y los receptores hormonales positivos, negativos ER2 positivos lo recibieron AC/4 y paclitaxel por 12 más doble bloqueo en un 72,2% de los casos. Y los receptores hormonales positivos ER2 positivo también doble bloqueo con AC/4 y pacli por 12 en un 56,6% de los casos. Con respecto a la respuesta patológica completa, fue alcanzada en el 27,6% de los casos. Si lo dividimos según el inmunofenotipo, los que la alcanzaron más frecuentemente fueron los receptores hormonales negativos ER2 positivo en un 83,3% de los casos. A partir de ahora vamos a hablar de la variabilidad de los biomarcadores, por lo que vamos a excluir a las pacientes que presentaron respuesta patológica completa y continuamos con las 92 pacientes que presentaron enfermedad residual. En cuanto a los receptores de estrógenos, observamos una variabilidad en el 7,6% de los casos, lo cual no fue estadísticamente significativo, y hubo una tendencia a la negativización en el 6,5% de los casos.
En cuanto a los receptores de progesterona, la variabilidad fue del 28,3%, lo cual fue estadísticamente significativo, con una tendencia a la negativización en el 21,7%. Y en cuanto al ER2, la variabilidad fue del 13,1%, estadísticamente significativo también, con una tendencia a la negativización en el 10,9% de los casos. Según la modificación de los biomarcadores, en ciertos casos también se modificó el inmunofenotipo. Esto lo observamos en el 18,5% de los casos. Con respecto a los receptores hormonales positivos ER2 negativo, el 4,6% pasó a ser triple negativo. Los receptores hormonales negativos ER2 positivo, en un caso se observó una variación hacia triple negativo. Los receptores hormonales positivos ER2 positivos, observamos 9 casos en los que se modificaron a receptores hormonales positivos ER2 negativo. Esto constituyó el 69,2% de los casos y fue el cambio más frecuentemente observado. Y en cuanto a los triple negativos, una paciente positivizó el receptor hormonal y pasó a ser receptores hormonales positivos ER2 negativo. Por lo tanto, observamos cambios en el inmunofenotipo en el 18,5% de los casos, y esto derivó en cambios en el esquema adyuvante en 5 casos, que fue el 29,4% de los que se modificaron, pero el 5,4% del total de la muestra. 2 pacientes receptores hormonales positivos ER2 negativo pasaron a ser triple negativos. A ellas se les indicó capecitabina y hormonoterapia. Una paciente receptores hormonales negativos ER2 positivo pasó a ser triple negativo y se le indicó capecitabina. Una paciente receptores hormonales positivos ER2 negativo pasó a ser receptores hormonales positivos ER2 positivo y se indicó bloqueo ER2 y hormonoterapia. Y una paciente triple negativa que pasó a ser receptores hormonales positivos ER2 negativo se le indicó hormonoterapia. En cuanto a la respuesta patológica completa, subdividida por inmunofenotipo, observamos que nuestros resultados concuerdan con la bibliografía, en la cual se observa que los que la alcanzan más frecuentemente son los ER2 positivos receptores hormonales negativos. Con respecto a la variabilidad de biomarcadores, encontramos distintas series de retrospectivas en la bibliografía que eran comparables con nuestro trabajo. Con respecto a los receptores de estrógeno, los resultados son variables, no siendo estadísticamente significativos en todos los trabajos, pero sí se observa una tendencia a la negativización. Nosotros observamos un 7,6% de variabilidad. En cuanto a los receptores de progesterona, todas las series reportan cambios estadísticamente significativos con tendencia a la negativización, en concordancia a lo que observamos nosotros. Y en cuanto al ER2, los resultados son variables según las series que utilizan o no terapia anti-ER2. Bueno, y nosotros observamos un 13,1%. También evaluamos distintas revisiones sistemáticas y metaanálisis de la literatura que abordan este tema. En cuanto a los receptores de estrógeno, se diferencia claramente entre los trabajos más grandes y los trabajos chicos. Los trabajos grandes reportan cambios significativos con una tendencia a la negativización y una variabilidad reportada de entre el 12 y el 18%. Nosotros observamos un 7,6%. En cuanto a progesterona, todos reportan cambios estadísticamente significativos con tendencia a la negativización y una variabilidad reportada del 14 al 35%. Similar a lo que observamos nosotros, con un 28,3% de variabilidad. En cuanto al ER2, los metaanálisis también diferencian entre los trabajos que utilizan terapia anti-ER y los que no. Los que la utilizan observan cambios estadísticamente significativos con una tendencia a la negativización y una variabilidad hasta el 43%, y los que no lo utilizan no observan cambios estadísticamente significativos y hay una variabilidad del 5 al 9%. Nosotros observamos un 13,1%. Como causas de esta variabilidad se proponen la heterogeneidad tumoral no representada en la punción, errores técnicos, selección de clones resistentes como respuesta al tratamiento, una regresión en la diferenciación celular como respuesta al tratamiento no adyuvante, o una regulación negativa en la expresión de receptores hormonales debido a la supresión ovárica causada por la quimioterapia. Con respecto a si estos cambios en los biomarcadores generaron cambios en el perfil inmunohistoquímico tumoral, este trabajo del 2018 observa cambios en el 16,7% de los casos, sin una tendencia significativa, similar al valor observado por nosotros.
Este trabajo también reciente observa cambios estadísticamente significativos. Este trabajo también, y ellos no observan una tendencia, nosotros observamos que lo más frecuente fue la pérdida de ER2. Y en cuanto a las modificaciones en el tratamiento adyuvante, hay consenso en el agregado de terapia adyuvante al positivizar un marcador, pero no hay tanta evidencia con respecto a la negativización. Este trabajo de 2014 habla particularmente de la negativización de receptores hormonales, y ellos sugieren que, incluso aunque se negativicen, continuemos con la hormonoterapia adyuvante, porque observaron un beneficio en la sobrevida libre de enfermedad, principalmente en los pacientes ER2 positivos y axila positiva. Y en cuanto a la negativización de ER2, también se sugiere continuar con la terapia anti-HER, pero no hay suficiente evidencia que lo avale tampoco. Este estudio, el CREATE-X, nos evidencia acerca del uso de capecitabina adyuvante posteriormente a la neoadjuvancia. Nosotros lo utilizamos en las pacientes triple negativas de inicio con enfermedad residual, y también en las pacientes que pasaron a ser triple negativas luego del tratamiento, debido a que se alcanzó un beneficio estadísticamente significativo en la supervivencia global y libre de enfermedad. Y por último, no quería dejar de mencionar este estudio, que es el Catering, que propone el uso de TM1 en las pacientes con enfermedad residual ER2 positivas. Nosotras en este estudio, este estudio cerró previamente a la publicación de este trabajo, por lo cual no fue utilizado el TM1, pero actualmente sí lo estamos utilizando en el hospital. Como conclusiones, la variación en la expresión de receptores de estrógeno no fue estadísticamente significativa, con un valor del 7,6%. La variabilidad en receptores de progesterona y ER2 sí fue estadísticamente significativa, siendo del 28,3% y el 13,1% respectivamente. El inmunofenotipo se modificó en el 18,5% de los casos, lo cual llevó a una modificación del tratamiento adyuvante en el 29,4% de esos casos que se modificaron, que representó el 5,4% del total de la muestra. Y la respuesta patológica completa a nivel global fue del 27,6%, siendo del 83,3% en el inmunofenotipo receptores hormonales negativos ER2 positivos. Nos parece importante conocer el inmunofenotipo de la enfermedad residual, ya que la biología tumoral es el factor más relevante sobre el que se toman decisiones terapéuticas. Y esto, junto al desarrollo de nuevas drogas y terapias target, brindará en el futuro mayores posibilidades a este grupo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ocampo. Muy prolija la presentación. Bueno, formamos parte del mismo grupo de trabajo, así que no me corresponde a mí ni hacer preguntas ni discusiones, pero igual no quiero dejar de decir que me gustó mucho el trabajo y que lo has expuesto muy bien, doctora. Gracias. Mientras aparezca alguna pregunta, porque como digo, no querría intervenir yo en esto, durante la exposición el doctor Walter López preguntó precisamente, pero antes de que lo pusieras, qué pasaba en los casos que negativizaran la hormonoterapia, si continuaban, los receptores hormonales, si continuaban la hormonoterapia. Y bueno, vos recién mostraste que sí, que hay beneficio y que por eso se continuó. Así claro. que, pero bien, era una cuestión del doctor y que fue respondida en tu exposición. Perfecto. El doctor Casab, a ver si el doctor Casab le podemos abrir el micrófono, Mariano. Mientras le abrís el micrófono, y después lo tenés que abrir vos también, Luciano. Mientras abrís el micrófono, mencionaste varios factores, ahora vamos, Luciano, varios factores que podían incidir en el cambio, ¿no?, del inmunofenotipo en el pre y en el post. Y uno de ellos podría ser la diferencia de la muestra de estudio de un material de una punción versus, independientemente del tratamiento que haya en el medio, versus la diferencia de la muestra en estudio de toda una pieza quirúrgica, ¿no es cierto? Algo de eso está en el estudio, que querrías decirnos algo al respecto, si puede tener influencia o no, o está demostrado que no. Puede tener influencia. Igualmente hay trabajos que evidencian acerca de comparan el inmunofenotipo en tumores que se punzaron y que hicieron cirugía primaria, y el nivel de concordancia es de alrededor del 96%, así que no sería el único motivo. Perfecto, está clarísimo, aclarada la cuestión. Sí, doctor Casab.
Bueno, hola doctor Ocampo, te felicito Hola. por el trabajo, la verdad que es muy completo y muy complejo a la hora de tomar decisiones también. Bueno, yo te quería preguntarte, pensamos medio parecido, me parece con Juan, porque siempre nos superponemos con las preguntas. Yo quería preguntarte algo parecido también, si los cambios también no se podían deber a esto, ¿no? Al tipo de punción, porque lo vemos cuando, no con la neoadyuvancia, sino lo vemos cuando hacemos una punción y después cuando extraemos la pieza completa nos da cambios. Entonces, si esto es por la neoadyuvancia o no. Pero bueno, ya lo contestaste. Y lo que, en resumen, por todo lo que dijiste y por lo que dice la bibliografía, siempre vamos a tratar en más, nunca en menos. Por ejemplo, Exactamente. se negativizaron los receptores, continuamos con tratamiento hormonal. Sí, Se negativizó el HER, por el motivo que sea, continuamos el tratamiento. Aún exactamente. así, pensando en la morbilidad que eso puede llevar, ¿no? Sí, De si realmente se justifica o no, ante un HER negativo con neoadyuvancia, continuar con HER, y en pacientes que por ahí también están recibiendo antraciclinas, que sabemos que se superpone un poquito la cardiotoxicidad. sí. Igualmente elegimos continuarlo por el tema de la enfermedad micrometastásica y la heterogeneidad que podría haber. Elegimos Ok. continuarlo. Y con respecto a hormonoterapia, también como quimioprevención para la mama contralateral. Está perfecto, Muy bien. muy buena la pregunta, Luciano, gracias por la pregunta, porque es cierto, están las dos posturas, está en la postura de que si hay un cambio en el inmunofenotipo, continuar con el tratamiento por si hay evidencia de impacto en el beneficio, en la sobrevida, pero sin embargo hay otra parte de la bibliografía que dice que si se negativiza y suspender tratamientos para disminuir morbilidad de los mismos. Así que hay Claro. posturas al respecto también, Sí. pero en general se inclina más para el otro lado de la balanza, como dijo la doctora Ocampo. Hay un par de preguntas, doctora Ocampo, para vos. La doctora Susana Morales, de Neuquén, además de felicitarte por tu excelente presentación, pregunta si de rutina piden la inmuno pre y post quimioterapia. Sí. Pre para definir conducta y post para conocer qué enfermedad residual hay y qué adyuvancia tendré que realizar. Porque como bien dijiste, bueno, hay un porcentaje que puede cambiar el Sí, que se tratamiento. modifica. Okay. Y la doctora María Eugenia Azar hace una pregunta un poquito más compleja, que, bueno, no se mencionó por lo menos en este estudio. Te pregunta si observaron diferencias en el inmunofenotipo entre el tumor y la axila, doctora. No fue un objetivo de estudio en este trabajo. Podría hacerse para un trabajo siguiente. La verdad es que no lo observamos particularmente. Bien, sí surgió en la discusión cuando lo hablamos Sí. entre nosotros, pero bueno, no había sido un objetivo el estudio. Por acá no hay más preguntas, no sé si hay alguien más levantando la mano por ahí, que no estaría viendo. A ver, para que apareció a una pregunta más, la doctora Sar, bueno, agradece la respuesta y felicita por el trabajo. El doctor Carlos Poet pregunta, doctora Ocampo, si hacen inmunistoquímica, bueno, coincide un poco con lo que preguntó la doctora Sar, si se hacen inmunistoquímica de mama y axila, siempre con respuesta parcial luego de la quimioterapia no adyuvante. Bueno, es un poquito lo que... Bueno, respondiste que no fue motivo de estudio en Claro, este no fue caso, motivo de pero estudio. si se hace también en la axila. Es la pregunta del doctor Poet. Sí, lo realizamos en la axila también. No lo observamos en este caso, pero sí, se realiza. Bien, bien, pero no te puede opinar al respecto porque, bueno, No, no fue un motivo de análisis. Bien, y hay una doctora, perdón, hay una pregunta del doctor José Caicedo. Bienvenido, doctor Caicedo, qué bueno que esté por aquí. Te felicita, doctora Ocampo. gracias. Pregunta, perdón si, porque yo estoy leyendo también en vivo, por ver si la pregunta no lo leo del todo bien. Pregunta, en caso de ER2 negativo inicial y ER2 positivo post-neoadyuvancia, ¿tuvieron posibilidad de un FISH en la inicial para ver si era un falso negativo? La verdad es que no lo realizamos. Si dio negativo, dio negativo. En casos que sea dudoso, sí le realizamos el FISH.
Está bien, la duda es justamente, bueno, si realmente era un falso negativo, pero bueno, No, nosotros no hacemos el sabemos. PIS solamente en los casos indefinidos o dudosos, en los casos de 2 cruces. Bueno, muy bien, no habiendo más preguntas, muchas gracias, doctora, por la presentación y gracias a todos por la participación y sus preguntas. Muchas gracias. Pasamos a la segunda comunicación, que es correlación entre características clínico-patológicas e inmunistoquímicas del cáncer de mama en mujeres argentinas, de la base de datos SAM-RCM. Me estás compartiendo pantalla y me impediste ver la mía, donde iba a leer todos los autores. Me impidieron ver eso. Perdón. Al compartir la pantalla. Bueno, aquí está, la doctora González Cortés, el doctor Mignini, el doctor Ventura, Echegaray, Lumi, y se me está, bueno, al compartir la pantalla, Ferreira, que son no solo de Mendoza, de Rosario y de Córdoba, si no me equivoco. Doctora Sí. González, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Adelante. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es González Cortés María Belén, yo pertenezco al Hospital Virgen de la Misericordia de Mendoza, formo parte del servicio de ginecología, me dedico, más que nada al área de patología mamaria. En el momento en que yo ingresé al servicio, teníamos muy poca base de datos, como consecuencia de eso, gracias a SAMAS, pude recurrir a RCM, que es el registro de cáncer de mamas, y puede llevar a cabo este trabajo, que se titula La correlación entre las características clínico-patológicas e inmunistoquímica del cáncer de mama en mujeres argentinas. A ver si... Ahí está. Bueno, en la Argentina sabemos que el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en las mujeres. En la República Argentina sabemos que constituye la segunda tasa de mortalidad en el continente, de 21.8 por cada 100.000 habitantes. Vemos que actualmente existe una mayor tasa de mortalidad, sobre todo en el área de lo que es la ciudad de Buenos Aires y lo que es la región de Cuyo. Actualmente también se sabe que hay una alta tasa de mortalidad en Misiones. La introducción a este trabajo, al inicio, digamos, en el año 2000, Pero y Sorli sentaron las bases actuales de la clasificación molecular de acuerdo a los patrones de expresión génica en luminales, basal-like, normal-like y Herders-Neu. En el año 2003 se realizó una modificación y se dividen los tumores luminales en 2 grupos, en A y en B, y en este mismo año surgen los microarreglos de DNA que fueron desarrollándose y aparecieron las plataformas genómicas, las más conocidas como Oncotype, entre otras, y esto permitió predecir el pronóstico de recaída y necesidad de tratamientos adyuvantes del cáncer de mama en estadios iniciales. El alto costo de los estudios, sobre todo lo que son las plataformas genómicas, en la mayoría de los países llevó a buscar clasificaciones sustitutas basadas sobre todo en técnicas de inmunistoquímica. Según el consenso de Sangal, en el año 2011 se acepta esta clasificación sustituta y se tiene muy en cuenta la actividad proliferativa del Ki67. En el año 2013 se propone a los luminales A como receptores de estrógeno positivo, progesterona con más del 20%, Herders-Neu negativo y el Ki67 con un porcentaje menor al 14%. En el año 2015 se dividen los luminales A con un porcentaje de Ki67 menor al 20% y los luminales B con un porcentaje mayor al 20%. Y finalmente en el último Sangal en 2019 se recomienda el uso de las firmas genómicas para pacientes T1, T2, N0 con receptores de estrógeno positivos y afección ganglionar limitada de 1 hasta 3 ganglios positivos. Y en caso de no ser posible, se podía acceder a las mismas, se recomendaba el analizar el grado histológico de los tumores, los receptores de estrógeno, progesterona, el índice de proliferación, para de esta forma evaluar la necesidad si estos pacientes, digamos, necesitaban o no quimioterapia neoadyuvante. Podemos decir entonces que quedamos con la subclasificación de 4 tipos tumorales, luminales A, B, Herders-Neu y triples negativos. Como objetivos generales de nuestro estudio, lo que se llevó a cabo fue correlacionar los subtipos moleculares de los carcinomas de mama de mujeres argentinas de RCM con características clínico-patológicas, con el compromiso axilar, y se llevó a cabo una reestadificación según TNM de la 8ª edición. Como objetivos específicos,
Además de conocer la frecuencia de los subtipos moleculares, también se llevó a cabo el conocimiento de la frecuencia de las diferentes edades en los subtipos moleculares, analizar a su vez también los tipos de cirugías realizadas y conocer el manejo axilar practicado, correlacionar el estado clínico tumoral con la inmunohistoquímica del tumor. Se reestadificaron los pacientes de la 7ª edición a la 8ª edición, y se correlacionaron los resultados con bibliografía actualizada. Bueno, nuestro estudio fue un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de serie de casos del año 2006 al año 2016, de hospitales del sector público como privado, tanto de la provincia de Buenos Aires como del resto del país. Bueno, acá queremos hacer especial mención a SAMAS, la Sociedad Argentina de Mastología, que nos permitió poder acceder al sistema informático software registrado que es el registro del cáncer de mama, en donde obtuvimos datos a través de un Microsoft Excel con tablas de frecuencia, en donde se analizaron todas estas variables clínico-patológicas, como edad, tipo histológico, grado histológico, el estado ganglionar axilar y el estado tumoral clínico y patológico, como también inmunofenotípicos. Y se llevó a cabo el análisis estadístico por medio del software SPSS. Para definir los subtipos moleculares no pudimos considerar la clasificación St. Gallen, debido a que no conocíamos los valores exactos del Ki67, tuvimos un problema en cuanto, o sea, en la base de datos existían los valores de Ki67, pero no en todos, en la mayoría de los datos teníamos alguna dificultad para poder obtenerlo, por lo cual después tuvimos que discriminar a los luminales A, a los luminales B no los pudimos, digamos, discriminar por separado, sino que los tuvimos que agrupar todos dentro del grupo de luminales. No se pudo evaluar el procedimiento técnico de inmunohistoquímica que se utilizó, ya que fue elaborado por distintos médicos patólogos en las distintas provincias, y a su vez también se utilizó la clasificación TNM 8ª edición del American Joint Committee on Cancer para la valoración de la reestadificación. Como criterios de inclusión, nuestro tamaño de muestra que se obtuvo fue de 5.226 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. En la clasificación molecular consideramos 4 subgrupos: los luminales A, como receptores de estrógeno positivo, progesterona positivo con un porcentaje mayor al 20, los HER2 negativos y un Ki67 menor al 14, los luminales B con receptores de estrógeno positivo, progesterona positivo negativo con un porcentaje menor al 20, un HER2 positivo negativo y un Ki67 mayor al 14%. Estos todos fueron incluidos como luminales. Los luminales y después los HER2 neu, como receptores de estrógeno negativo, progesterona negativo y HER2 neu positivos. Vale aclarar ahí que dentro de los luminales también incluimos los luminales B HER positivos. Y en los triples negativos, que son receptores de estrógeno negativo, progesterona negativo y HER2 neu negativo. Con respecto a los criterios de exclusión, excluimos a los pacientes con tumores de origen metastásico en mama, pacientes con neoadyuvancia, pacientes en estadio 4, masculinos con cáncer de mama, pacientes embarazadas con cáncer de mama que desarrollaron el mismo en el primer año de puerperio, y pacientes con diagnóstico de CLIS según la 8ª edición del TNM. Bueno, con respecto a la edad, observamos que la edad más frecuente correspondió a los 56 años, tanto para los tumores luminales, HER como triple negativo. Cuando subdividimos las edades de las pacientes en grupos pacientes mayores de 70 años, entre 35 y 70 años, y menores de 35 años, observamos que en las pacientes mayores de 70 años había un predominio de tumores luminales, en un 86.2%, y en pacientes menores de 35 años hubo un predominio de tumores HER positivos y triple negativos, con una P significativa de menos de 0,05. Con respecto a los subtipos moleculares, observamos que el 78.1% de la población, de nuestra población, fueron tumores luminales, el 12.6% fueron tumores HER, y el 9.3% tumores triple negativos. Con respecto al tratamiento quirúrgico, observamos que el 73% correspondió a cirugías de resección sectorial. Esta resección sectorial no hizo discriminación en sí, o sea, no discriminaba, digamos, si eran tumorectomías o cuadrantectomías, y un 27% correspondió a mastectomías. Observamos que no hubo relación entre el subtipo tumoral y la toma de decisión quirúrgica, porque observamos que tanto en las mastectomías como en las resecciones sectoriales, los mayores porcentajes correspondían a luminales, en un segundo lugar a los tumores HER, y por último los tumores triple negativos.
Con respecto a la evaluación axilar, del total de la población, de los 5.226 pacientes, solo el 97% se le realizó evaluación axilar. De ese 97% de inicio, observamos que el 72.13% se le realizó ganglio centinela y a un 27% se le realizó linfadenectomía de entrada. Hubo una tasa de no identificación de ganglio centinela del 0,4%. Dentro de los tumores de la evaluación axilar a los que se les realizó ganglio centinela, el 55.8% solo se le realizó ganglio centinela, el 16.22% fueron tumores a los cuales se les realizó ganglio centinela, pero que posteriormente se les tuvo que llevar a cabo una linfadenectomía como consecuencia de que tuvieron 3 o más ganglios positivos. Cuando comparamos el compromiso axilar con los subtipos moleculares, observamos que los tumores HER positivos eran los que tenían mayor compromiso axilar, posteriormente los tumores triple negativos, y por último los tumores luminales, con una P de 0,01, es decir que existía una relación entre el subtipo molecular y el compromiso axilar. En los tipos histológicos observamos que los carcinomas ductales fueron los más frecuentes. Cuando evaluamos el grado histológico y los subtipos moleculares, observamos que los tumores triple negativos y HER positivos presentaban mayor porcentaje de grado histológico 3, y los tumores luminales, en un 45.8%, eran los que más predominaban grado histológico 2. Esto se llevó a cabo según la clasificación de Nottingham, del Colegio Americano de Patólogos y la OMS. Cuando llevamos a cabo la relación entre los estadios clínicos y los subtipos moleculares, observamos que a medida que aumentaba el estadio, se observaba una disminución de los tumores luminales y un aumento de los tumores HER positivos y triple negativos. Cuando llevamos a cabo la reestadificación entre la séptima y la octava edición, observamos que hubo un incremento en los estadios 1A y 1B, en valores absolutos de aproximadamente 8.3 para los estadios 1A y 12.3 para los tumores, los estadios 1B. Y en los estadios 2A, 2B, 3A y 3C hubo un descenso de estadio, manteniéndose el estadio 3B con una escasa variación. Cuando llevamos a cabo la reestadificación, ¿qué observamos? En este eje observamos la séptima edición, en el eje horizontal la octava edición, y podemos observar que la mayoría de los estadios 1A de la séptima edición, el 88% se mantuvo como estadio 1A en la octava edición. El estadio 1B, el 90% pasó a ser estadio 1A, un 5% solamente se mantuvo como estadio 1B, y otro 5% restante fue que se perdieron datos. La mayoría de estas pérdidas de datos las observamos debido a que hubo una pérdida de los grados histológicos de los tumores. Como consecuencia de eso no pudimos reestadificar los pacientes en esos bajos porcentajes. El estadio 2A se observó que el 47% pasó a ser un estadio 1A, el 24% un 1B, y el 22% se mantuvo como 2A. En el 2B observamos que un 77% descendió a un estadio 1A, un 38% descendió a un 1B, y observamos, por ejemplo, en el 3A, que hubo también un descenso al estadio 2B, en el 3B un descenso al estadio 3A, el 50% se mantuvo como 3B, y un 16% aumentó a un 3C, y por último, en el 3C observamos que el 28% descendió a un estadio 3A, el 48% descendió a un estadio 3B, y el 17% se mantuvo como un estadio 3C. ¿Qué observamos cuando llevamos a cabo la relación del subtipo molecular y los estadios? Que, de acuerdo a los diferentes subgrupos moleculares, los tumores luminales, por ejemplo, observamos que hubo un incremento del estadio 1 en la octava edición, a expensas de una disminución de los estadios 2. En los tumores HER positivos observamos que tenían mayor cantidad de estadios 2, y se observó un descenso de estos estadios 2 y un incremento de los estadios 1. Y por último, en los tumores triple negativos, que tenían una mayor frecuencia de estadios 2, presentaron una disminución de los estadios 2 y un aumento de los estadios 3. Es decir, que el aumento de los estadios 3 fue más que nada a expensas de la disminución de los estadios 2.
Bueno, esta es la bibliografía con la que relacionamos este estudio, en la cual tuvimos variables muy parecidas. Con respecto a las debilidades de nuestro trabajo, vimos que hubo un bajo número de pacientes. En realidad, si o sea, uno lo piensa, son 5.226 pacientes, no fueron pocos pacientes, pero bueno, sabemos que RCM hoy cuenta con más de 8.000 datos, tuvimos pérdida de datos, aproximadamente como unos 3.000 datos los perdimos, como consecuencia de que nos faltaban algunos datos en la base de datos. Después, con respecto a la existencia de cambios en la clasificación de la inmunohistoquímica de los tumores, eso también nos llevó a una debilidad, porque hubo diferencias en las clasificaciones entre los años 2006 al año 2016. Y la otra dificultad que observamos fue que la pieza quirúrgica fue realizada por distintos patólogos, lo que llevó también a la subjetividad de cada patólogo para clasificar por ahí algunos tumores en luminales A o B. Con respecto a los resultados, la edad más frecuente de diagnóstico fue 56 años, los subtipos más frecuentes, los tumores luminales. El 73% de las cirugías fueron cirugías conservadoras. En la evaluación axilar se tomó importancia al ganglio centinela más que a la linfadenectomía, resultando la mayoría de los ganglios centinela negativos. El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal. Y con respecto a los objetivos generales de nuestro estudio, más allá de que la edad de presentación media fue de 56 años para los tres grupos, observamos que los luminales predominaban en los mayores de 70 y hubo mayor frecuencia de los HER y los triple negativos en menores de 35 años. No existieron diferencias significativas en el tipo de cirugía con el subtipo molecular, y el compromiso axilar fue mayor en los tumores HER que en los luminales y en los triples negativos. Con respecto a la frecuencia, los tumores luminales tuvieron mayor frecuencia de estadios 1, tanto en la séptima como en la octava edición, y el grado histológico que más predominó fue el 2. En los tumores HER presentaron la mayoría de grados histológicos 3, con mayor prevalencia de estadios 2 en la séptima edición, y un downstaging porque pasaron en estadio 1 en la octava edición. Los tumores triple negativos demostraron mayor frecuencia de los grados histológicos 3 también, siendo en su mayoría estadios 2 en la séptima edición, y pasaron a ser estadios 3 en la octava edición, es decir que hubo un upstaging, con pronósticos más desfavorables. Los datos obtenidos se correlacionaron con la bibliografía que analizamos. Otra de las cosas importantes es que pudimos concluir que la utilización de las características clínico-patológicas e inmunohistoquímicas implican menores costos que las plataformas genómicas. Sabemos que el camino no está solamente en la inmunohistoquímica, sino también que existen múltiples factores que permiten tratamientos más personalizados para cada tipo de tumor. Y hoy por hoy los factores biológicos que se establecen en la nueva clasificación de TNM en la octava edición favorece el descenso de estadio, y esto a su vez también permite tener un mayor número de tratamientos conservadores y evitar así sobretratamientos, y a su vez también nos permite informar sobre el pronóstico que tendrán esos pacientes. Eso es todo, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Belén González. Muy prolija su presentación. Te pedimos si puedes dejar de compartir la pantalla. Sí. Y mientras vemos si así podemos ver a los demás, y a ver si alguien levanta la mano, para que todavía no los estoy viendo. Mientras tanto, mientras van apareciendo las preguntas para el trabajo de la doctora González Cortés, Mignini, Ventura, Echegaray, Luis y Ferreira, quería hacer 2 o 3 comentarios, doctora. En primer lugar, me pareció muy prolijo el análisis, y pusiste entre las debilidades que eran pocos casos. La verdad es que este registro, está bien, se perdieron carga de casos en 3.000 más, pero este registro que te permitió el análisis de 5.226 pacientes, la verdad que me parece una buena casuística. Yo no lo pondría como debilidad, salvo que eso te hubiera impedido sacar alguna diferencia estadísticamente significativa, y no creo que haya ocurrido así. Así que no me parece una debilidad, me parece una muy buena muestra. En cuanto al material y métodos, está bien, excluyeron estadios 4. Te preguntaría, por un lado, ¿por qué excluyeron del análisis a los pacientes con cáncer de mama y embarazo o puerperio? Y tal vez lo que sí se podría excluir, la incidencia fue baja, pero fue del 3.6%, son los carcinomas ductales in situ, dado que creo que no calificarían para los objetivos del trabajo, que sería evaluar el compromiso axilar según el subtipo molecular, cuando, bueno,
me parece que no califican los carcinomas intraductales, y tampoco creo que hayan tenido impacto en la reestadificación según la nueva TNM, doctora. Exacto. Sí, los tumores, los carcinomas in situ no los incluimos como consecuencia de eso, de que era muy bajo el porcentaje, y las pacientes con carcinomas y embarazo, o durante el primer año de puerperio, no estaban, habían muy pocas pacientes, la verdad, no era mucho el número, al igual que los pacientes con cáncer de mama, varones con cáncer de mama, era muy bajo el porcentaje, bueno, y no nos pareció, o sea, dijimos, bueno, hagamos todo solamente de mujeres, seleccionamos solamente población de mujeres, y no consideramos a las pacientes embarazadas ni pacientes puérperas, pero fue por una cuestión de exclusión, no fue por algo más. Bien. No, igual te lo mencionaba porque me pareció que en el gráfico que mostraste había un 3.6% de carcinomas intraductales de bajo y de alto grado. Me pareció que estaban incluidos. Capaz que los excluyeron y entendí mal. Mientras Mariano le habilita el micrófono al doctor Luciano Casab, te hago un comentario más. Era un objetivo del trabajo de ustedes describir la reestadificación. Dentro de los objetivos describiste como objetivos primarios describir la reestadificación con respecto entre la séptima y octava, y así lo hicieron. Y de hecho hubo significativos downstaging del 1A, del 1B, 2A, el 2B, e incluso el 3A. Por tanto, y eso por ahí no lo resaltaron mucho en las conclusiones. Yo creo que deberían poner un acento especial en las conclusiones del significativo downstaging que hubo entre uno y otro. En los estadios más. Y a propósito de eso, en un cuadro, me parece que en el 2B, hubo un downstaging al 1A, y según las barras, vos decías 77%. Digo para que lo revisen y lo corrijan, que parecía que era menor, según la barra parecía que era menor al 50% el downstaging del 2B al 1A. Capaz que era el 47%. Ah, sí, perfecto. Sí, sé dónde está sí, yo también lo percibí ahora cuando lo estaba dando. Sí. Bien. Pero igual fueron significativos los cambios de estadificación, y yo creo que eso también deberías reflejarlo en tus conclusiones. Sí. Porque era parte de los objetivos. Bueno, me pareció muy prolijo el trabajo, felicitaciones. El doctor Muchas gracias. Una pregunta. Identifíquense cada uno que hable. En la medida posible vamos a abrirles el micrófono para que hagan la pregunta a ustedes, si no yo. Así que identifíquense para luego, cuando se haga la desgrabación. Doctor Casab. Felicitaciones, doctora González, por el trabajo. Muy prolijo. Yo te quería preguntar, sabemos que la 8ª edición contempla las plataformas genómicas. Entonces, esta reestadificación, ante la imposibilidad de realizar una plataforma genómica, ¿la reestadificación cambia la conducta? O sea, vos viste que en lo que recopilaste le cambió la conducta. Y la segunda pregunta es qué porcentaje, si es que lo tenés, de pacientes con axila positiva, 2 ganglios comprometidos, no realizaron linfadenectomía axilar. Bien. Con respecto a la primera pregunta, sí, perdón, ¿me podría repetir la primera pregunta? Claro que muchas veces no tenemos la posibilidad de hacer plataformas genómicas. Entonces, el cambio por la estadificación por la de la 8ª edición nos deja no realizar, cambiar la conducta quirúrgica o terapéutica. Sí, con respecto a la primera pregunta, sí, porque en realidad vimos que la mayoría de los estadios avanzados tendían a tener un downstaging, y como consecuencia de eso, más allá que no utilizamos plataforma genómica, que según TNM 8ª edición, la plataforma genómica que se utiliza es Oncotype, y no tenemos acceso, por ejemplo, en nuestra provincia es muy dificultoso, generalmente hay muchas obras sociales y prepagas que no están cubriendo las plataformas genómicas. Tenemos que recurrir a este tipo de factores biológicos, tanto de la clasificación como también de inmunohistoquímica, para poder definir a veces si una paciente es necesario o no hacer quimioterapia, sobre todo en las pacientes con estadio T1, T2, N0, que tienen, digamos, hasta 1 a 3 ganglios positivos. Es discutible, digamos, si van a necesitar hacer quimio o no.
bueno, más que nada por esto fue el trabajo, y para que viéramos la cantidad de pacientes que según de la 7ª edición, que eran estadios más avanzados, pasan a ser estadios más bajos, según la 8ª edición, y cómo nos cambia la conducta quirúrgica, que terapéutica, más que nada en quimioterapia. Bien. Y con respecto a la segunda pregunta, si me la puede repetir. Si tenés el porcentaje de pacientes con ganglios comprometidos, hasta 2 ganglios comprometidos, que no hayan realizado linfadenectomía axilar. Sí, en realidad de inicio fue un 27%, y de las que no se realizó linfadenectomía axilar fue un 55.8% más o menos. De las pacientes que tuvieron hasta 2 ganglios positivos y no se les hizo linfadenectomía axilar. No sé, okay. O sea que entraron en el protocolo Z011. Exacto, ajá, sí. Perfecto. Exacto. Gracias. No, de nada, gracias. Muy bien, gracias, doctor Casab, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Belén González? Muy bien. Bueno, doctora, muy prolijo en trabajo, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera comunicación del día, que es sobre tomosíntesis en el seguimiento de la paciente operada de cáncer de mama del Grupo Médico Rostaño, de los doctores Tortosa, Pucci, Rostaño y Fernández. Doctora Tortosa, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les comparto ya la pantalla, doctor. Muy bien. Comenzamos, les cuento. Me parece que no estarías compartiendo todavía, doctora? Ahí no está compartido. No. A ver, aguarden. Ahí estamos. Ahora parece que sí. ¿Sí? Ok. Bueno, yo soy la doctora Tortosa Verónica, médica radióloga del Grupo Médico Rostaño, dedicación exclusiva a diagnóstico mamario. Vamos a comenzar con este trabajo de tomosíntesis en pacientes operadas de cáncer de mama. Como todos sabemos, el tratamiento conservador de la mama, o sea, cirugía conservadora y radioterapia, es la opción terapéutica más utilizada para pacientes con estadio temprano de cáncer de mama. El seguimiento de las pacientes operadas de cáncer de mama se centra en la detección temprana de la enfermedad recurrente antes de que aparezcan síntomas, ya que se ha demostrado que la detección precoz de las recidivas mejora la supervivencia y la calidad de vida. El conocimiento de la apariencia de las mamas después de una cirugía oncoplástica es necesario para la interpretación precisa de las imágenes, para evitar biopsias adicionales innecesarias y para minimizar la ansiedad de las pacientes. Los cambios posteriores al tratamiento conservador disminuyen la sensibilidad y la especificidad de la mamografía en comparación con la población de cribado estándar. Actualmente no hay consenso sobre un protocolo para obtener imágenes de la mama posoperatoria. Identificar la modalidad de imágenes óptima para las imágenes de vigilancia sigue siendo un desafío en estas pacientes. En la bibliografía internacional ya se han establecido los beneficios de la tomosíntesis en los estudios de screening poblacional, no habiéndose aún definido con precisión su beneficio en la vigilancia después del tratamiento conservador del cáncer de mama. La tomosíntesis, también denominada mamografía tridimensional, se basa en la adquisición de imágenes bidimensionales de baja dosis de radiación, de la mama comprimida tanto en la incidencia cráneo-caudal como en la media oblicuolateral, en múltiples ángulos mediante el barrido del tubo de rayos X en un arco prefijado, permitiendo la reconstrucción tridimensional de la mama en cortes de 1 milímetro de grosor paralelos al detector. Bueno, como objetivo de este trabajo, nos propusimos establecer si el adicionar la tomosíntesis a la mamografía digital en el seguimiento de pacientes operadas, al eliminar la superposición de tejidos, reduce las recitaciones por imágenes sospechosas y se aumenta la detección de recidivas.
Acá lo que quería hacer una aclaración antes de comentarles de qué se trata el trabajo, pues si no, no se van a entender muy bien los números. Desde 2014 que el doctor Rostaño adquirió el equipo de tomosíntesis, estableció como pauta para poder en todas sus médicas hacer una curva de aprendizaje sobre el método, que lo desconocíamos, a ver quién de las pacientes que habitualmente venían al centro se iban a poder beneficiar más de este método. Entonces decidió que toda paciente operada de cáncer de mama le íbamos a hacer la tomosíntesis en la incidencia medio oblicuo lateral, aunque no la tuvieran indicada. Por eso vamos a tener estos valores y esta cantidad de tomosíntesis que les voy a nombrar. Con esto obviamente todas las médicas que trabajamos hicimos nuestra curva de aprendizaje en todos estos años. Esto es un estudio retrospectivo efectuado en pacientes operadas de cáncer de mama con cirugía conservadora que asistieron al Grupo Médico Rostaño para su control en el periodo comprendido entre el mes de octubre del año 2014 y el mes de noviembre del año 2017. De un total de 5.706 pacientes, se trabajó sobre una muestra de 748 que cumplían los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión fueron pacientes de sexo femenino operadas de cáncer de mama con cirugía conservadora, con indicación de mamografía al momento de concurrir a nuestra institución, y pacientes con más de una tomosíntesis por realizar sus estudios periódicos en nuestra institución, en cuyo caso se incluyó la primera exploración. Los criterios de exclusión fueron las pacientes operadas de cáncer de mama con cirugía conservadora que no tuvieran obviamente indicación de mamografía, y las pacientes que se negaron a realizar la práctica. También quería sumar que las pacientes en las cuales no pudimos, o sea, no se hicieron las biopsias con nosotros en nuestra institución, también fueron excluidas, y muchas pacientes, bueno, que tenían repetidos estudios, que vienen cada 6 meses durante estos 4 años a nuestra institución, se tomó como valor una de las solas de sus tomosíntesis, y no todos los estudios que tenían, algunas tenían hasta 6 tomosíntesis desde estos 4 años. Todas las pacientes fueron evaluadas con mamografía digital bilateral, o sea 2D, más la tomosíntesis 3D en la mama operada en la incidencia medio oblicuo lateral. Se utilizó el mamógrafo digital Hologic Selenia. Todas las pacientes firmaron un formulario de consentimiento informado autorizando la adición de la práctica, luego de habérsele explicado la finalidad de la misma, y se realizó un análisis retrospectivo de estas 748 tomosíntesis. Las imágenes fueron revisadas e interpretadas en consenso por 3 médicas radiólogas de dedicación exclusiva en diagnóstico mamario, en la Workstation con pantallas de 5 megapíxeles y volcados los resultados a una base de datos. Entonces de 5.700 pacientes operadas y que teníamos las tomosíntesis, fueron excluidas 4.958 y trabajamos sobre una muestra de 748 pacientes. Se dividieron en 4 grupos, aclarando que se consideró positivo o negativo a la detección o no de hallazgos radiológicos de sospecha. Entonces separamos en grupo A las pacientes con 2D negativa y 3D negativa, se fue un N de 582 pacientes, significando un 77,81% de la muestra. El grupo D eran pacientes con mamografía 2D positivas y 3D negativa. Este grupo es muy significativo para nosotros, es un N de 135, que representó un 18,5% de las pacientes, quiere decir que eran pacientes con imágenes sospechosas en la mamografía digital y que fueron descartados los hallazgos por la 3D. Después el grupo C es la 2D negativa, pero 3D positiva, que entre nosotros lo llamamos tomo only, que son hallazgos solo vistos por tomosíntesis, con un N de 18 pacientes, que representó el 2,41% de la muestra. Y el grupo C son las 2D y 3D positiva, con un N de 13, que representa el 1,74% de la muestra. Los hallazgos en cada grupo fueron categorizados en nódulos, asimetrías, distorsiones y aumentos de la densidad de cicatriz. Los hallazgos considerados de sospecha también fueron valorados con ecografía y confirmados con eventual punción.
El primer grupo, el grupo A, la 2D negativa y 3D negativa, representó 582 pacientes, o sea, un 77,81% de la muestra. El grupo B representó 135 pacientes, y acá tenemos los resultados, perdón, estábamos en el grupo B. Acá tenemos el resultado del grupo B, son 135 pacientes, se vieron con un aumento de densidad de cicatriz el 42%, como distorsiones el 34%, como nódulos el 16% y como asimetrías el 8%. De estas se desestimaron todos estos hallazgos que fueron positivos en la mamografía digital en la 2D, fueron desestimados por la tomosíntesis, o sea, con la tomosíntesis dieron negativos. El grupo C, tenemos que los resultados se dividieron en estos grupos, tenemos como nódulos el 39% de los casos, como aumento de densidad de cicatriz el 28%, asimetrías 16% y distorsiones 17%. Todas estas pacientes fueron valoradas también con ecografía y punción biopsia con los siguientes resultados. Entonces el grupo C, que era un N del 18%, y representando un 2,41 de la muestra, tuvimos como resultados benignos el 44,5%, y los resultados fueron granulomas en 7 casos, y escleroidealiniosis estromal, un caso, o sea, un 5,5%, lesiones de alto riesgo, 5,5%, que fue hiperplasia ductal atípica, y resultados malignos tuvimos un 50%, que fueron 2 carcinomas lobulillares invasor, 6 lobulillares invasores, perdón, carcinomas ductales invasores 2 y carcinoma ducto lobulillar invasor 1. Este grupo para nosotros también es muy significativo, que es el tomólisis, un hallazgo solo visto por la tomosíntesis. Y el grupo D, que son los hallazgos positivos tanto en mamografía 2D y 3D, vimos distorsiones en un 39% de los casos, aumento de densidad de cicatriz en el 31% de los casos, nódulos y asimetrías en el 15% de los casos respectivamente. También todos los hallazgos fueron valorados con ecografía y punción biopsia con los siguientes resultados. Con un N de 13 pacientes, representando el 1,74% de la muestra, hallazgos benignos el 46%, como granulomas y esclerosis estromal, lesiones de alto riesgo el 23%, y hallazgos malignos el 30%, un carcinoma lobulillar invasor y 3 carcinomas ductales invasores. Los resultados histopatológicos por grupos, en total de esta muestra se habían realizado 31 punciones, con lesiones patológicas radiológicas de sospecha. Se diagnosticaron 13 carcinomas, de los cuales 9 fueron diagnosticados por el grupo C, por el grupo tomo only, o sea 2D negativa y 3D positiva, y 4 por el grupo D, o sea 2D positiva y 3D positiva. La tomosíntesis, al disminuir el tejido mamario superpuesto, aumenta la visibilidad de lesiones verdaderas, haciendo posible una correcta caracterización de las mismas en comparación con la mamografía digital. Algunos autores no muestran beneficios con el agregado de la tomosíntesis en el seguimiento de las pacientes tratadas por cáncer de mama. Sin embargo, otros autores sí mostraron los beneficios con el agregado de la tomosíntesis, al igual que nuestros resultados, donde se redujeron los falsos positivos, disminuyendo la tasa de recitaciones, incidencias adicionales y biopsias percutáneas. Como conclusión, la adición de la tomosíntesis a la mamografía digital directa redujo en nuestro trabajo un 18% de los resultados positivos, de los falsos positivos, perdón, disminuyendo así el número de recitaciones y de pruebas complementarias. La tomosíntesis aumentó la detección de recidivas en comparación con la mamografía digital sola. La tomosíntesis es una técnica imagenológica superior a la mamografía digital en el seguimiento de las pacientes operadas por el cáncer de mama con tratamiento conservador, y si bien
ya ha sido demostrado el beneficio de la tomosíntesis, tanto en el tamizaje como en el diagnóstico en conjunto con la mamografía digital. Se necesitan más ensayos clínicos a largo plazo que evalúen su utilidad específica en el seguimiento de las pacientes operadas por cáncer de mama. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, doctora Tortosa. Le pedimos así, iniciamos la discusión. Ahí está. Gracias, doctora. No, de nada. Estamos como un poquito, quería aclarar esto, digo, esto se terminó en el 2017, por suerte, de 2017 a ahora se hicieron hay muchísimos más trabajos presentados sobre tomosíntesis. Me hubiera podido encantar poder sumar, o sea, mucha más experiencia y mucho más por suerte en estos años, pero bueno, lo terminamos en el 2017. Está muy bien, ¿no? Es muy interesante el análisis, mientras vemos si aparece alguna pregunta en el chat. Es muy interesante el análisis en los 4 grupos. Creo que, bueno, fue la discusión el grupo A en que ambos son negativos, si fue el más frecuente, si no me equivoco, o en el otro extremo el grupo D, en el que ambos son positivos. Creo que yo centraría la discusión en el grupo B, en los que hay discordancia, si podemos decirlo de alguna manera. Sí. O sea, 2 de positiva, 3 de negativa, o en el grupo C, que es al revés, 2 de negativa, 3 de positiva, y en eso basar las conclusiones. Por un lado, en el grupo C, en los que son 2 de negativa, 3 de positivas, que eran 18 pacientes, que es el 2,41% de la muestra, ahí hallaron carcinomas en la mitad, o sea, en el 1,2% de la muestra. Digo, esto es suficiente para basar la conclusión en que realmente es superior la tomosíntesis en la detección de recidivas por este 1,2% de hallazgo. Esa es una pregunta. Y luego tengo otra. Sí, no tengo acá los valores del N y todos los cálculos matemáticos, pero sí, esos nuevos pacientes son significativos. Bien. Tengo otra pregunta y después creo que ahí está levantando la mano el doctor Casab y el doctor Novelli. En el grupo B, no sé si me lo perdí, que son 135 pacientes de 2D negativa, 2D positiva y 3D negativa, donde acá decís que hubo, bueno, que es el 18% de la muestra, y que no sé si en eso se basan en decir que hubo un 18% de falsos positivos y que disminuyeron por eso las recitaciones. Yo no sé si me perdí, perdón si lo hice, el análisis patológico de este grupo. En este grupo B, 2D positivo, 3D negativo, ¿no hallaron ningún carcinoma? No. No, todas las pacientes del 2D positivo y 3D negativo, la mayoría son pacientes obviamente que seguimos en el tiempo, ¿sí? Nosotros miramos las tomosíntesis durante esos 4 años. Son pacientes que quizás veíamos un aumento en la densidad de la cicatriz, bueno, las distorsiones, los nódulos y todo lo que nos generara sospecha. Obviamente después íbamos y lo buscábamos con ecografía, quizás le hacíamos, aparte de la tomosíntesis, una compresión focalizada y magnificada, y lo buscábamos por ecografía. Entonces todo el hallazgo que las 2D nos daba como positivo, lo descartábamos como en el método con imágenes. No tuvimos funciones de este grupo. ¿Cómo no? Estamos hablando del grupo B, o sea con la tomosíntesis, no. O sea, descartábamos la sospecha radiológica, imagenológica, con la tomosíntesis, y también obviamente confirmábamos con la ecografía, de estar tranquilas, que también descartábamos la sospecha. Ah, bueno, bien. No sé si soy vasco, pero no sé si lo agregaría yo, que el grupo B no fueron estudiados histológicamente. Okay, doctor Novelli, la palabra. Sí, gracias Juan Luis, muchas buenas noches. Precisamente la pregunta es al grupo B, porque es un 18% de los casos, insisto en lo que decía el doctor Uriburu recién, tienen 135 pacientes que tenían una 2D positiva y una 3D negativa. Eso es darle demasiado, me parece a mí, humildemente, demasiado trascendencia a la tomosíntesis, no habiendo corroborado histológicamente ninguno de estos datos. No sé si soy claro. Sí, lo entiendo, Doc. El tema es que, o sea, nosotros en la 2D, lo que siempre nos suele pasar con la mama operada, y lo que más siempre llama la atención, son los aumentos de la densidad de cicatriz, las distorsiones que genera la mama irradiada,
y a veces, que son los menos de los casos, los nódulos. Obviamente todas esas pacientes hubieran sido, o sea, nos referimos a que los hubiéramos mandado a hacer una compresión en otro momento y hubieran sido recitadas, lo hubiéramos mandado a hacer una ecografía, todo eso nosotros lo hacemos en el momento y con todos esos métodos, más la tomosíntesis quedaba totalmente descartada y no había indicación de punción. Bien, sí, ahora entiendo, yo ahora entiendo la respuesta, doctor Novelli, de la doctora, sí. Son esos casos en que uno ve una distorsión, una simetría, y en algún caso antes pedí una compresión focalizada y se aclara, bueno, a ese paciente no la biopsiamos. Con la tomosíntesis es lo que está respondiendo la doctora y por eso no biopsiaron, y esto es lo mismo que está diciendo la doctora Azar. Gracias, doctora Azar. Yo igual pondría, ¿no? Que bueno, que se aclaró el estudio y por eso no fueron a biopsia estas. Y obviamente nosotros teniendo la libertad de trabajar como trabajamos, que en el momento hacíamos la tomosíntesis y en el momento no nos terminaba de cerrar, hacíamos un cono con tomo o magnificado y en el momento se hace la eco, todo en el mismo lugar con las mismas médicas. O sea, eso hace que podamos descartar eso y no nos quedara dura. Si siempre encima somos 3, 4 trabajando todas juntas. Pero bueno, valdría aclarar que por eso ni siquiera meritaba punzarlas. Bien, quizás si se hace una cosa en un lugar y otra en otra, sí hubieran terminado en una punción. Bien. Mientras le abrimos el micrófono al doctor Storino, le damos la palabra al doctor Casab. Bueno, no, yo te había escrito en el chat, parece que esa observación la tuvimos todos, donde encontramos con la mamografía digital teníamos una imagen patológica y la 3D no, lo descartaba. Entonces la pregunta era esa, si bastaba con la 3D, era suficiente como para no hacer una biopsia y no recurrir a una ecografía o una resonancia, porque de repente estamos viendo, si bien la 3D disminuye grasa, extrae tejido que puede enmascarar lesiones en la mamografía, estamos hablando de métodos similares. Por ahí es difícil, si una mamografía nos viene patológica, con una 3D nada más, que sea eso solo suficiente como para evitar una biopsia. Por eso yo ahí en el chat había puesto si no tuvieron que recurrir ni a la eco ni a la resonancia, como para no hacerle una biopsia a esa paciente. Se conformaron nada más que con la 3D. Siempre, convengamos que en Argentina sabemos que el combo es mamo y ecomamaria. O sea, todas las pacientes que vienen con nosotras es mamo y ecomamaria. Obligatoriamente pasan y hacen eso. El tema es que ya con la 3D nosotras automáticamente, cuando miramos la 3D, la densidad, la distorsión, ya nos quedábamos tranquilas. Obviamente si algo nos había llamado la atención en la 2D, aparte de que lo descartábamos en la 3D, lo mirábamos con especial atención en la ecografía. Pero tranquilamente nos quedábamos ya tranquilas con la 3D, es lo que extrañamos muchísimo ahora, porque nos acostumbramos a trabajar 4 años así, y era muy significativo la tranquilidad con la que veíamos la mama operada con la tomosíntesis. No sé si están mis compañeras por ahí, pero sí, la verdad que nos deja se ve muchísimo mejor la mama operada con tomosíntesis. Bien, gracias, muchas gracias, doctora. La verdad que genera mucha inquietud. Yo veo que algunos levantan la mano, pero tengo en el chat, los estoy anotando. Mientras le abrimos el micrófono al doctor Carlos Molina, estaba el doctor Storino con una pregunta. Sí, gracias Juan Luis. Te quería preguntar, Verónica, si ustedes consideran con la experiencia que han tenido todos estos años con la tomosíntesis, que utilizarían como método exclusivo como para estudiar las probables recidivas locales después de cirugía conservadora y en qué sentido competirían con la resonancia magnética. No sé si competiría con la resonancia, o sea, depende, no, con la mama operada yo me quedaría siempre con la tomosíntesis y nunca dejaría de hacer ecografía. Y en casos muy específicos y especiales la resonancia. Bien, gracias doctora. Mientras le abrimos el micrófono al doctor Jorge Bustos, la pregunta del doctor Carlos Molina. Jorge Bustos, dale vos que Carlos Molina no arranca. Hola, ¿qué tal, doctor? Verónica? Buenas noches, ¿cómo estás? Mira, son varias cosas. Primero me llama la atención el gran número de tomosíntesis que tienen. Para 3 años me parece un número excesivo, pero debo pensar que cada paciente debe haber tenido su tomosíntesis anual como seguimiento. Sí.
Segundo, encontrar una recurrencia en una cirugía conservadora más radioterapia, generalmente presentan clínica esas pacientes, ¿sí? Después, en tus hallazgos benignos no nombran para nada el hallazgo de necrosis grasa, que es uno de los hallazgos más habituales que se encuentran en la mama operada e irradiada. Y después coincido con Luciano Casab, es que es una de las indicaciones que tenemos ante la duda entre la clínica, la mamografía y la ecografía. La resonancia magnética creo que es la indicación que se impone antes que la tomosíntesis. Y lo otro, cuando hablas de positivos, yo creo que estás haciendo un número importante de falsos positivos, porque vos te quedás en un BIRAT 4, tenemos un hallazgo sospechoso, y después con las determinadas, hacer ecografía, hacer compresiones, incluso haciendo una resonancia, descartás ese positivo, que no es realmente un positivo, es un sospechoso. Entonces esas son las cosas que me quedaron a mí en tu exposición. Positivo con respecto a sospecha imagenológica, Doc, ¿eh? Está bien, pero al hablar de positivos nos das a entender por ahí que ese positivo fue un positivo ya con biopsia positiva. Es un hallazgo en la imagen sospechosa y nada más. Uno que también está acostumbrado a ver imágenes y realmente, gracias por suerte que no se ven tantas recidivas en cirugía conservadora, pero dejar como tomosíntesis nada más que para estudiar la mama operada e irradiada, me parece demasiado exceso en imágenes. O sea, como vos dijiste bien, el ABC nuestro, ¿cuál es? La mamografía. Si tenemos una mamografía digital, perfecto. Tomas adicionales, porque a veces al hacer la toma adicional desaparece una imagen sospechosa más en la medio oblicua. Y después, si podemos hacer tomosíntesis, está bien, yo no digo que esté mal, pero no todos tenemos acceso a hacer una tomosíntesis. Entonces no quiero tampoco que quede el concepto de que si no tenemos la tomosíntesis, no, que si no la tenemos nuestro estudio es insuficiente. No, yo ningún concepto, en ningún momento quisimos dejar como el gold standard que la paciente de mama operada se tenga que estudiar solo con tomosíntesis, no. Bien. Que la adición de la tomosíntesis mejora muchísimo el estudio de la paciente con la mama operada, o sea, se ve muchísimo mejor. Es la mamo digital, si pudiéramos hacer la tomosíntesis con la 2D sintetizada, y nunca, siendo acá en Argentina los imagenólogos con el manejo de ecografía que teníamos, nunca dejaríamos de hacer ecografía mamaria. No, eso está claro. Gracias, doctora. Bueno, hay varios que quieren seguir participando. Mariano, le podemos abrir el micrófono al doctor Lehrer, y luego al doctor Iceta, y luego a la doctora Azar, y por último... Doc, y quería aclarar, perdón, que me quedé con algo que preguntó el doctor Bustos. Con respecto a la necrosis grasa, eso ya para nosotros es un BR2, tanto cuando lo confirmamos radiológicamente y ecográficamente. Cuando generaron imágenes nodulares de sospecha en la mamografía 2D, y quedó ahí, se ve mejor en la tomosíntesis, algunos nódulos que fueron de sospecha y los hallazgos benignos nos dieron histopatológicamente la mayoría granulomas, pero no biopsiamos necrosis grasa. Bien, doctor Lehrer, ¿tenés la palabra? Sí, buenas noches. Hola, doctor. ¿Qué tal? Quería primero un concepto que esbozó el doctor Bustos y me parece importante, y es que para el American College of Radiology, muchas de las pacientes que han tenido antecedente personal de cáncer de mama, a partir del 2018 fueron pasados a la categoría de alto riesgo, y entonces, si el carcinoma fue detectado antes de los 50 años, o si la paciente tiene mama densa, tienen indicación formal de ser seguidas con resonancia magnética anual. Es decir, no deberían ser solamente seguidas con tomosíntesis o con ecografía. Y lo otro es una pregunta, es decir, ¿cuál fue la referencia estándar para determinar si un examen era positivo o negativo? Es decir, uno no puede utilizar como referencia estándar el mismo método que está siendo parte del estudio.
Es decir, debería seguir a las pacientes, porque, por ejemplo, es muy común, aún con mama, no en pacientes operados, donde la incidencia es menor, que con tomosíntesis negativa una ecografía fuera positiva, por ejemplo. Entonces, ¿con qué otro método compararon? ¿Cómo es que determinaron cuáles eran las positivas y cuáles no? Gracias, doctor. Sí, interesante pregunta. Doctora. A ver, le comprendí la pregunta, Doc. Con respecto a la mamografía, o sea, nosotros, el estudio es comparativo de mamografía 2D con 3D. ¿Sí? Fuera de que nosotros hacemos la ecografía después, siempre, como costumbre en el screening general de las pacientes. Entonces lo que comparábamos eran las imágenes radiológicas de sospecha en la mamografía, y si nos eran de sospecha, cuando al lado teníamos la tomosíntesis en la medio oblicuo lateral, a ver si esa imagen de sospecha de la mamografía 2D digital común nos era de sospecha en la 3D. Esos dos métodos estábamos comparando, porque teníamos la mama de la paciente en 2D, digital común, y la 3D. A ver si le interpreté la pregunta, doctor. ¿Respondido, doctor? Sí, sí. Bueno, el doctor Iceta quería hacer una pregunta, y Mariano, intentemos, la doctora Sarque quería hacer una pregunta, no sé si es que tiene problema con el micrófono o que si lo tenemos que habilitar. Probemos, mientras el doctor Iceta hace su pregunta. Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Lo que no me sigue cerrando, no me queda claro completamente. A ver, si interpreto bien, hay 9 carcinomas que se vieron con la tomosíntesis. Sí. Son 9 carcinomas diagnosticados dentro de los 740 y pico de casos. Sí. Bien, o sea que eso te da un porcentaje aproximado del 1%. 1,2, sí. Claro, ese 1.2% de los 748, ¿eso es significativo como para decir la resonancia es superadora, es un método superior, perdón, la resonancia no, la tomosíntesis, es superior o superador a la mamografía digital estándar? No solo ese número, sino el grupo B que nos ayuda a descartar, o sea, que las pacientes que eran de sospecha, a esto vamos con la superioridad de la tomosíntesis, no solo por los cánceres, el 1.2% que diagnosticamos, solo con la tomo only, que no es menor, porque son 9 pacientes que si no nos hubieran diagnosticado. La tomosíntesis también es significativamente más importante comparada a la 2D digital, con respecto a que nos evitamos biopsias adicionales innecesarias, y tomas adicionales innecesarias en el 18% de las pacientes, de la muestra, que es el grupo B. Ok. O sea, para mí, o sea, para nosotros la gran importancia, que no es menor, o sea, siempre un cáncer para nosotros es suficiente si se diagnosticó a tiempo. 9 es importante. Pero lo más importante y lo más significativo también es que en el 18% evitamos recitaciones y punciones al adicionar la tomosíntesis. Bien, esa fue una de las conclusiones del trabajo de la doctora. A ver si la doctora Sar, tenés habilitado tu micrófono y podés hablar, María Eugenia. A ver, no sé si ahí me escuchan. Sí, te vemos, pero te escuchamos. Ah, bueno. Sí, primero que nada, felicitarte, me encantó el trabajo. Y justamente creo que el gran beneficio es ese grupo B. Tanto como en screening, la tomosíntesis nos sirve para eso, para evitar hacer recitaciones y complementar con otros estudios. Incluso se ha visto que tiene menos falsos positivos la tomosíntesis que la ecografía en screening. Y hoy no tenemos establecido como un estándar de cuidado hacer resonancia en todas las pacientes con cirugía conservadora. O sea que me parece que hacer una tomosíntesis para evitar recitaciones y seguir haciendo estudios, me parece que es muy bueno. También me encantó esto de que encontramos una alta tasa de lobulillares, que no los vemos con ningún otro estudio. No los ve la resonancia, no los ve el Mami PET, ningún estudio los ve, y con la resonancia gran parte de los carcinomas que encontraron fueron lobulillares. Así que me pareció muy interesante el trabajo. Gracias, doctora.
Gracias, doctora. Bueno, por último, y así nos vamos puntualmente entre las 8:30. A ver, doctora Marcela de Cal, si puedes habilitar tu micrófono, que estás haciendo una pregunta que creo que, bueno, sería la conclusión del trabajo de la doctora, que ya lo mencionó, pero bueno, podría cerrar con esto. Sí, doctora de Cal. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, felicitaciones, muy interesante el trabajo. Y bueno, mi pregunta era, en base a la experiencia que tuvieron ustedes de hacer tanta cantidad de estudios durante 4 años en pacientes operadas, si uno tendría que hablar hipotéticamente, si ustedes pudieran elegir, porque el paciente tiene la cobertura y puede acceder a la tomosíntesis, si sustituirían la tomosíntesis en la mama operada, si sustituirían la mamografía digital por la tomosíntesis más ecografía. Sí, claramente que sí. Trato de ser lo más objetiva posible. Uno de los casos, de los primeros casos que nos pasó de ver hallazgos solo con la tomosíntesis y que no se veía en la 2D fue mi madre, o sea, operada de un cáncer de mama a sus 38 años. Hacemos la mamografía, no se veía nada en particular en su mamografía de control, le hacemos la tomosíntesis, se ve un aumento de densidad de cicatriz, la atiende la doctora Paola Pucci por ecografía, le parece que es un granuloma, la punzamos en el momento, salió carbón, nos quedamos re tranquilas, le dijimos, mamá, ándate de vacaciones, no fue nada, y en el resultado posterior, diferido, dio otro carcinoma ductal infiltrante, gracias a Dios mi mamá todavía sigue al lado mío y está bien, pero ese cáncer no lo hubiéramos visto. No lo hubiéramos visto si no hubiera sido por la tomosíntesis, hasta es más, nos hubiéramos quizás quedado tranquilos con la ecografía porque claramente parecía un granuloma, y lo punzamos y salió carbón. Y al lado estaba de nuevo un lindo carcinoma ductal invasor. Así que voy a ser una defensora acérrima de la tomosíntesis en la mama operada. Nos ayuda muchísimo. Bueno, muchas gracias, doctora Tortosa. Muchas gracias a cada una de las presentadoras. Muy prolijas las presentaciones de cada uno y muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación en la discusión, que fue muy interesante, especialmente esta última. Así que bueno, gracias por su participación y nos vemos el mes que viene. Gracias, buenas noches. Buenas noches.